Mi hermano siempre se mostró como el más dedicado a la fe, pero cuando descubrí que estaba sosteniendo una relación secreta con una mujer casada de nuestra iglesia, todo cambió. Crecí en una familia donde la fe era el eje central de todo. Cada comida comenzaba con una oración, cada domingo estábamos en la iglesia desde temprano, y cada decisión importante se consultaba con Dios, o al menos eso decían mis padres. Entre todos, mi hermano mayor, Samuel, era el ejemplo vivo de lo que nuestra fe podía moldear. Desde pequeño, Samuel era el hijo perfecto. Participaba en todas las actividades de la iglesia con entusiasmo, sabía de memoria más pasajes de la Biblia de los que nadie podía contar, y tenía esa habilidad para hacer que todos lo escucharan. En las reuniones familiares, se ofrecía a dirigir las oraciones, y en los sermones de los domingos, siempre era el primero en alzar la mano para comentar algo inspirador. Yo, en cambio, no era tan brillante a sus ojos. Era buena persona, claro, pero no podía evitar sentirme diferente. Cuestionaba cosas que los demás aceptaban sin pensarlo, no disfrutaba participar en todas las actividades, y había ocasiones en las que prefería quedarme en casa antes que pasar un día entero entre cantos y sermones. Mis padres nunca me lo dijeron directamente, pero podía notar cómo Samuel era su favorito, el hijo modelo que encarnaba todo lo que ellos creían correcto. En la iglesia, Samuel era aún más admirado. Los adultos hablaban de él con orgullo, diciendo que tenía un don para la espiritualidad. Los jóvenes lo buscaban para consejos, y no era raro escucharlo animando a los demás a ser más devotos. Incluso el pastor lo mencionaba en sus sermones, como si fuera el ejemplo a seguir. Lo curioso es que Samuel nunca usaba esta admiración para presumir, al menos no de forma evidente. Siempre tenía un aire de humildad, asegurando que todo lo que hacía era por amor a Dios. Eso lo hacía aún más intocable. Nadie dudaba de su sinceridad, y yo tampoco lo hacía, al menos, no hasta que comencé a notar ciertas cosas que no cuadraban. Había días en los que Samuel parecía distraído, algo que no era típico en él. A veces se levantaba temprano sin decir a dónde iba, o regresaba tarde, asegurando que había estado ayudando en algo de la iglesia. No era raro verlo revisando su teléfono más de lo usual, pero cuando alguien se acercaba, lo guardaba rápidamente. Pequeños detalles, nada demasiado alarmante, pero suficientes para despertar mi curiosidad. Un domingo, mientras todos nos preparábamos para ir a la iglesia, noté que Samuel estaba más callado de lo normal. Incluso evitó sentarse en su lugar habitual, al frente, junto al pastor. Durante el sermón, apenas prestó atención, algo que no era propio de él. Fue la primera vez que pensé, algo le está pasando. Aunque no sabía exactamente qué, la imagen de perfección que tenía de mi hermano empezó a resquebrajarse. ¿Qué podría estar ocultando a alguien como Samuel, que parecía no tener nada que esconder? No tenía idea de que las respuestas que encontraría pondrían patas arriba todo lo que creíamos como familia. Aunque traté de ignorarlo, algo en mí seguía insistiendo en que había más detrás del comportamiento extraño de Samuel. No podía decir que éramos cercanos, pero conocía bien sus rutinas y su forma de ser, y esto no encajaba. Durante semanas, lo observé con más atención. Samuel seguía siendo el mismo ante los demás, pero en los momentos en que creía que nadie lo veía, su actitud era diferente. Una noche, mientras cenábamos en familia, mi madre mencionó que había escuchado rumores sobre uno de los matrimonios de la iglesia. Al parecer, la relación entre ellos no estaba bien y algunas personas habían notado discusiones entre ellos durante las reuniones. Samuel apenas reaccionó, pero yo pude notar cómo bajaba la mirada y apretaba los labios. Parecía incómodo, casi como si el tema lo afectara directamente. Esa fue la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Pero lo que realmente me hizo sospechar ocurrió unos días después. Estábamos en una de las reuniones semanales de la iglesia, y como siempre, Samuel llegó antes que todos para ayudar a organizar. Al final de la reunión, me quedé un rato más hablando con algunas personas, mientras Samuel desapareció. Pensé que ya se había ido, pero cuando salí al estacionamiento, lo vi junto a un auto. No era cualquier auto, pertenecía a Miriam, una mujer conocida en la iglesia, que siempre estaba al frente de los eventos de caridad. Era amable, carismática y respetada por todos, además de ser una mujer casada. La escena que vi fue breve, pero suficiente para hacerme detenerme en seco. Samuel estaba inclinado hacia la ventana del auto de Miriam,
hablando con ella. Aunque estaban lejos, pude ver la sonrisa que le dedicó antes de dar unos pasos atrás y verla partir. Aquello podría haber sido una conversación casual, pero la forma en que Samuel la miró me dejó intranquila. No era la mirada que alguien le dedica a una amiga o a una compañera de iglesia. Había algo más ahí, algo que no quería reconocer. Esa noche, en casa, mi mente no dejó de dar vueltas. ¿Por qué Samuel estaba tan cerca de Miriam? ¿Y por qué actuaba de forma tan reservada últimamente? Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, pero no podía ignorar lo que había visto. Al día siguiente, decidí buscar respuestas, aunque no sabía exactamente por dónde empezar. Lo primero que hice fue revisar las redes sociales de Samuel. Siempre había sido cuidadoso con lo que publicaba, y su perfil era una colección de frases bíblicas, fotos de eventos de la iglesia y mensajes motivadores. Sin embargo, algo llamó mi atención, una publicación reciente donde agradecía a un ángel por ayudarlo a superar momentos difíciles. No mencionaba nombres, pero por algún motivo, sentí que hablaba de Miriam. Mis sospechas aumentaron cuando noté que Miriam había interactuado con esa publicación, algo que no solía hacer. Decidí revisar su perfil también, aunque no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, comencé a fijarme en los pequeños detalles, fotos en los mismos lugares en fechas similares, comentarios que parecían casuales, pero que podían tener otro significado. No podía confirmarlo aún, pero todo apuntaba a que mi hermano, el ejemplo perfecto de nuestra familia y la iglesia, estaba escondiendo algo mucho más grande de lo que imaginaba. Y estaba dispuesta a descubrir la verdad, incluso si eso significaba enfrentarlo. El domingo siguiente, fui a la iglesia con más atención que devoción. En lugar de escuchar el sermón, me dediqué a observar a Samuel y a Miriam. Durante el servicio, ambos parecían comportarse de forma normal, interactuando como cualquier otro miembro de la congregación. Pero eran los pequeños detalles los que delataban algo más. Noté que Miriam solía sentarse unas filas detrás de Samuel, algo que nunca había llamado mi atención antes. Durante los momentos de oración, cuando todos inclinábamos la cabeza, los vi intercambiar una mirada rápida que fue más que suficiente para confirmar mis sospechas. Había algo entre ellos. Esa noche, decidí que tenía que saber la verdad, y aunque me sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer, no podía ignorar la necesidad de respuestas. Esperé hasta que todos en casa se hubieran acostado y me escabullí al cuarto de Samuel. Sabía que guardaba su teléfono en el escritorio mientras dormía. La pantalla estaba bloqueada, pero el destino parecía estar de mi lado. Un mensaje de Miriam apareció justo cuando lo tomé. Gracias por esta tarde. Eres un milagro en mi vida. El corazón me dio un vuelco. No podía ver el resto del mensaje sin desbloquear el teléfono, pero esas pocas palabras fueron suficientes. Salí de su cuarto antes de que pudiera arrepentirme y me encerré en el mío, tratando de calmar el torbellino de emociones que me invadía. Al día siguiente, no pude evitar confrontarlo. Lo encontré en la cocina temprano por la mañana, preparando café. Apenas me vio, intentó bromear como siempre, pero no estaba de humor para fingir. Fui directa. ¿Qué estaba pasando entre él y Miriam? Su reacción me lo confirmó antes de que siquiera respondiera. Su rostro perdió el color, y por un momento pareció no saber qué decir. Finalmente, intentó negarlo, diciendo que no sabía de qué hablaba, pero yo no iba a dejarlo salirse con la suya. Le mencioné el mensaje que había visto, las miradas que compartían en la iglesia, y el hecho de que su comportamiento había cambiado. Eso no es asunto tuyo, fue todo lo que me dijo antes de darme la espalda y salir de la cocina. Pero no podía dejarlo ahí. Sabía que lo que estaba haciendo no solo ponía en riesgo su reputación, sino también la de nuestra familia y, peor aún, la de Miriam, que estaba casada. No entendía cómo alguien como Samuel, que siempre había hablado de rectitud y moral, podía traicionar todo lo que decía defender. Ese mismo día, decidí tomar medidas. No sabía exactamente qué, pero tenía claro que no podía quedarme callada. Al final, opté por algo más directo, hablar con Miriam. La oportunidad llegó una tarde, cuando la vi en el estacionamiento después de una reunión. Me acerqué a ella con una sonrisa forzada y comencé con algo casual, pero no tardé en ir al grano. Le pregunté si tenía algo que decirme sobre mi hermano. Por un instante,
Miriam pareció congelarse. Su expresión pasó de sorpresa a algo que parecía una mezcla de miedo y vergüenza. Negó rápidamente, asegurando que no entendía a qué me refería, pero su reacción fue suficiente para confirmar que estaba ocultando algo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y aunque sabía que esto podría destruir más de una relación, no podía quedarme de brazos cruzados. Miriam negó todo, pero su reacción la había delatado. Sabía que ocultaba algo, y mi hermano estaba involucrado. Aunque no insistí en ese momento, decidí seguir observándola de cerca, igual que a Samuel. Las semanas siguientes, todo parecía normal en la iglesia. Miriam seguía participando en las actividades como siempre, y Samuel, aunque algo más reservado, intentaba aparentar que nada ocurría. Pero su fachada comenzaba a resquebrajarse. Una tarde, mientras revisaba mis redes sociales, noté algo interesante. Miriam había subido una foto a su historia. Era un paisaje de una colina conocida en las afueras de la ciudad. No sería algo inusual, salvo porque Samuel también había compartido una foto de ese mismo lugar, con unas horas de diferencia. La conexión era demasiado evidente como para ignorarla. El sábado siguiente, decidí tomar un riesgo. Le dije a mis padres que saldría a visitar a una amiga, pero en realidad tenía un plan. Sabía que Samuel solía salir en las tardes con la excusa de asistir a reuniones de la iglesia, así que lo seguí discretamente. Mi corazón latía rápido mientras lo veía tomar un camino diferente al habitual. No se dirigía a la iglesia ni a ninguna actividad comunitaria. Samuel llegó a un pequeño café en las afueras de la ciudad. Estacionó su auto y, minutos después, apareció Miriam. Entraron juntos al lugar, y aunque no podía escuchar lo que decían, desde mi asiento en el estacionamiento podía ver cómo sus gestos y miradas hablaban por sí solos. Samuel la miraba como nunca antes lo había visto mirar a nadie, con una mezcla de adoración y deseo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. El hombre que siempre había predicado sobre la moral, el compromiso y la fe, estaba teniendo una relación secreta con una mujer casada de nuestra iglesia. La imagen perfecta de mi hermano se desmoronaba frente a mis ojos. Después de un rato, decidí irme antes de que notaran mi presencia. Esa noche, me debatí entre confrontarlo de nuevo o tomar un enfoque diferente. Había algo en mí que deseaba que admitiera lo que estaba haciendo, que enfrentara las consecuencias de sus actos. Pero al mismo tiempo, sabía que revelar esto podría causar un terremoto en nuestra familia y en la comunidad de la iglesia. Finalmente, tomé una decisión, necesitaba pruebas concretas, algo que no pudiera negar. Si iba a enfrentar a Samuel o a Miriam, tenía que hacerlo con evidencias que los obligaran a admitir la verdad. La decisión de conseguir pruebas me consumió por completo. Sabía que la verdad era peligrosa y que revelarla podía cambiar la vida de todos los involucrados, pero no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Las semanas siguientes las dediqué a observar cuidadosamente cada movimiento de Samuel y Miriam. Me sentía como una intrusa, una traidora, pero la necesidad de justicia era más fuerte. La oportunidad que esperaba llegó más pronto de lo que imaginé. Un viernes por la tarde, Samuel dejó su teléfono en la sala mientras ayudaba a mi padre en el jardín. Sabía que no tendría mucho tiempo, pero no podía dejar pasar la oportunidad. Fingiendo buscar un cargador, tomé su teléfono. Para mi sorpresa, no tenía contraseña, algo inusual en él. Lo primero que hice fue revisar sus mensajes, y ahí estaba. Una conversación con Miriam que no dejaba lugar a dudas. Hablaban de encuentros pasados y planeaban verse en un hotel al día siguiente. Las palabras eran claras, demasiado explícitas para que pudiera engañarme a mí misma pensando que era algo inocente. Tomé capturas de pantalla y las envié a mi propio teléfono antes de dejar el suyo exactamente donde lo había encontrado. Mi corazón latía con fuerza mientras borraba cualquier evidencia de mi intromisión. Había obtenido lo que necesitaba, pero en lugar de sentirme aliviada, me sentía aún más angustiada. Esa noche, no pude dormir. Miraba las capturas en mi teléfono una y otra vez, leyendo cada palabra como si buscara algún indicio de arrepentimiento en ellos, pero no lo había. Todo eran promesas de encuentros secretos, palabras dulces que no tenían lugar entre un hombre soltero y una mujer casada. A la mañana siguiente, no sabía qué hacer. Parte de mí quería enfrentar a Samuel en ese mismo instante, pero otra parte entendía que este era un asunto que afectaba a más personas, no solo a él.
¿Qué pasaría si confrontaba a Miriam en lugar de a Samuel? ¿Cómo reaccionaría su esposo si se enterara? Finalmente, decidí seguirlos ese día. Sabía a dónde iban a ir gracias a los mensajes, y aunque me sentía como un espía, sabía que necesitaba algo más contundente que capturas de pantalla. Llegué al hotel media hora después de ellos, estacionándome en un lugar estratégico. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba, y cuando finalmente los vi salir juntos, mi mundo se detuvo. Samuel llevaba el brazo alrededor de Miriam, y ambos lucían despreocupados, como si estuvieran en su propio mundo. No había lugar a dudas, mi hermano, el hombre que siempre se había mostrado como un ejemplo de virtud, estaba cometiendo uno de los mayores actos de hipocresía que podía imaginar. Tomé fotos desde mi auto, asegurándome de que fueran claras. Era lo último que necesitaba para armarme de valor y enfrentarlo. Esta vez no habría excusas, no habría negaciones. Todo iba a salir a la luz, sin importar las consecuencias. Esa noche, lo esperé en casa. Cuando llegó, lo llamé a mi cuarto. Mi voz estaba firme, pero por dentro me sentía un manojo de nervios. Samuel entró despreocupado, pero su expresión cambió cuando vio mi teléfono en la mano. Necesitamos hablar, le dije, y esta vez no aceptaré que te vayas sin responderme. Samuel se cruzó de brazos al verme tan seria, pero el leve temblor en su mandíbula lo delató. Sabía que yo sabía algo, aunque probablemente no esperaba que fuera tanto. Decidí ir al grano. Saqué mi teléfono y, sin decir una palabra, le mostré las capturas de pantalla. El color desapareció de su rostro en un instante. Intentó tomar el teléfono de mis manos, pero lo aparté con rapidez. No lo dejes peor, Samuel, le advertí. Sabes perfectamente lo que estás haciendo, y no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Por un momento, pareció considerar negarlo, pero cuando saqué las fotos del hotel, su postura cambió. Se dejó caer en la silla junto a mi escritorio y escondió el rostro entre las manos. No entiendes, murmuró, casi como si hablara consigo mismo. No entiendes lo difícil que es esto para mí. ¿Entender? Le respondí, furiosa. ¿Entender qué, Samuel? ¿Qué estás traicionando todo lo que predicas? ¿Qué estás arriesgando tu reputación, la de nuestra familia, y la de Miriam? Porque lo único que entiendo es que eres un hipócrita. Levantó la mirada, y por primera vez vi algo que parecía genuina desesperación en sus ojos. Miriam y yo no planeamos esto, dijo, con voz temblorosa. Esto, simplemente pasó. Me quedé mirándolo, incrédula. ¿Cómo podía justificarse con algo tan débil? Simplemente pasó. ¿Eso te dices a ti mismo cada vez que la ves? ¿Y qué pasa con su esposo? ¿Qué pasa con su familia, con la nuestra? Samuel trató de explicarse, pero sus palabras eran un revoltijo de excusas. Decía que nunca había planeado enamorarse de Miriam, que al principio solo eran conversaciones sobre problemas personales. Que ella se sentía sola en su matrimonio y él intentó ser un apoyo para ella, pero que con el tiempo, las cosas se salieron de control. Intenté ayudarla, aseguró, como si eso fuera suficiente. Ella estaba pasando por un momento difícil y yo. Levanté una mano para detenerlo. No digas más, le advertí. No necesitas justificarte. Lo que estás haciendo está mal, y lo sabes. Samuel, esto no es algo que puedas arreglar con una oración o un sermón. Esto es un desastre. Por un momento, pensé que iba a llorar. Pero en lugar de eso, su expresión se endureció. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, con un tono desafiante que me sorprendió. ¿Vas a contarles a mamá y papá? ¿Vas a ir con el pastor? Lo miré fijamente. No había esperado que se pusiera a la defensiva tan rápido, pero su reacción me confirmó algo. Estaba más preocupado por las consecuencias que por el daño que ya había causado. No quiero lastimar a nadie, le dije. Pero si tú no haces algo al respecto, lo haré yo. Tienes una semana para decidir. Se levantó bruscamente y salió de mi cuarto sin decir una palabra más. El portazo resonó por toda la casa, pero no me importó. Estaba agotada, emocionalmente drenada, pero también decidida. No sabía cómo iba a terminar todo esto, pero una cosa era segura,
Samuel no podría seguir ocultándose tras su máscara de perfección. Y si él no tenía el valor de enfrentar la verdad, yo me aseguraría de que lo hiciera. Los días siguientes a nuestra confrontación estuvieron llenos de tensión. Samuel evitaba cualquier interacción conmigo, incluso en los momentos en que la familia estaba junta. Se excusaba con trabajo, reuniones o cualquier cosa que lo mantuviera fuera de casa. Yo, mientras tanto, esperaba pacientemente, dándole el tiempo que le había prometido. Sin embargo, mi paciencia no era infinita, y tampoco podía ignorar lo que había descubierto. La idea de mantener esto en secreto me consumía, pero sabía que cada decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. El día límite llegó sin que Samuel hiciera nada. Esa noche, mientras cenábamos en familia, no pude evitar mirarlo fijamente. Se notaba incómodo, pero seguía intentando mantener su fachada. Cuando la cena terminó y nuestros padres se retiraron a su cuarto, me acerqué a él en la sala. «Tu tiempo se acabó», le dije en voz baja pero firme. «¿Qué piensas hacer?» «No tienes idea de lo complicado que es esto», respondió, con la misma actitud defensiva de la última vez. «No puedo simplemente ir y decirle a todo el mundo lo que pasó». «No estás entendiendo», le contesté. «Esto no es solo tu problema. Esto involucra a Miriam, a su esposo, a nuestra familia, a toda la iglesia. Sigues pensando en cómo protegerte a ti mismo, pero ¿qué pasa con las personas que ya has lastimado?» Samuel me miró fijamente, y por un momento vi algo que me desconcertó: miedo. No solo a ser descubierto, sino a perderlo todo. Finalmente, soltó un suspiro pesado y dijo: «Déjame hablar con Miriam. Necesito que estemos de acuerdo en cómo manejar esto». Le di un último plazo, 2 días. Si no hacían algo, yo me encargaría. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: «Deja de meterte en cosas que no te incumben. No sabes lo que estás provocando». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Quién podría estar enviándome ese mensaje? ¿Samuel? ¿Miriam? ¿O alguien más que sabía lo que estaba pasando? Intenté llamarlo, pero el número no estaba disponible. La idea de que alguien más estuviera involucrado me perturbaba. Decidí no mencionar el mensaje a nadie, pero esa noche, cuando llegué a casa, noté que Samuel también parecía alterado. Mientras estaba en mi cuarto, revisando nuevamente las capturas de pantalla y las fotos, me llegó otro mensaje: «Esto no se trata solo de tu hermano. Piensa bien antes de hablar». Mi enojo comenzó a superar mi miedo. Esto ya no era solo una cuestión de Samuel y Miriam. Alguien más estaba al tanto, y aparentemente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerlo en secreto. Esa noche, tomé una decisión: no iba a dejarme intimidar. Si Samuel no hablaba pronto, yo lo haría, sin importar las amenazas. Al día siguiente, decidí actuar. No podía seguir permitiendo que el miedo, las amenazas o el silencio de Samuel me paralizaran. Si él no tenía el valor para enfrentar las consecuencias de sus acciones, lo haría yo. Comencé mi día contactando al pastor de nuestra iglesia. Le pedí una reunión privada, diciéndole que necesitaba hablar de algo urgente. Aunque dudó, terminó aceptando. Nos encontramos en su despacho esa misma tarde. Cuando llegué, sentí un nudo en el estómago. El pastor era un hombre respetado, alguien en quien muchos confiaban, incluido Samuel. Sin rodeos, le conté todo: la relación entre Samuel y Miriam, las pruebas que había reunido y las amenazas que había recibido. Su rostro pasó de la sorpresa al descontento. «Esto es grave», fue lo único que dijo al principio. Pero luego, con un tono firme, agregó: «No podemos ocultar algo así. Déjame manejarlo». Aunque sentí alivio al compartir la carga, sabía que las cosas no terminarían ahí. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Samuel recibió una llamada del pastor. Vi cómo su rostro se tensó y supuse que le estaba pidiendo explicaciones. Samuel colgó abruptamente y salió al patio sin decir una palabra. Decidí seguirlo. Lo encontré caminando de un lado a otro, con el teléfono aún en la mano. «¿Fuiste tú?», me preguntó sin mirarme. «Sí», respondí. «Te di tiempo, Samuel. Tiempo para hacer lo correcto».
No lo hiciste, así que yo lo hice por ti. Se giró hacia mí, con los ojos llenos de furia. No entiendes lo que has hecho. Esto no solo me afecta a mí. La familia, la iglesia, todo se va a desmoronar. Quizás sea necesario, le dije, intentando mantener la calma. Lo que hiciste estaba mal, Samuel. Seguir ocultándolo no iba a arreglar nada. Él no respondió. Solo se alejó, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas. El domingo siguiente, el pastor decidió abordar el tema frente al consejo de la iglesia. Convocó a Samuel y a Miriam, quienes llegaron visiblemente nerviosos. Miriam estaba pálida, y su esposo, sentado a su lado, parecía no entender qué estaba ocurriendo. Cuando el pastor comenzó a hablar, el silencio en la sala era ensordecedor. Explicó que la iglesia no era un lugar para juicios, pero que tampoco podían tolerar la hipocresía. Luego, les pidió a Samuel y Miriam que confirmaran o negaran lo que se decía. Samuel intentó disculparse, balbuceando algo sobre errores humanos y tentaciones, pero Miriam, incapaz de sostener la presión, rompió en llanto y lo confesó todo. Su esposo se levantó de inmediato y salió de la sala, dejando a Miriam sola. Mi corazón se partió al ver el impacto de todo aquello, pero también sentí un peso liberarse de mis hombros. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz. Samuel dejó de asistir a la iglesia poco después. Mis padres no entendieron del todo lo que había pasado, pero algo en su relación con él cambió. Ya no hablaban con el mismo orgullo sobre su hijo mayor. Miriam y su esposo se separaron. Ella dejó de asistir a la iglesia, y según supe, se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. En cuanto a mí, intenté seguir adelante. Había perdido la imagen ideal que tenía de mi hermano, pero también había aprendido algo importante. La verdad, aunque incómoda, es necesaria para sanar. Samuel y yo apenas hablamos ahora. A veces pienso que me guarda rencor, pero también sé que en el fondo entiende que esto no era solo sobre él. Era sobre justicia, honestidad y el hecho de que todos, incluso los más devotos, somos humanos y propensos a cometer errores. Nunca supe quién envió las amenazas. Quizás fue alguien que también sabía lo que estaba pasando, o tal vez fue Miriam misma, intentando protegerse. Pero esas dudas ya no me atormentan. Al final, la verdad salió a la luz, y aunque las heridas aún están sanando, sé que era lo correcto.